tú no cambias. Buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy desde temprano hasta las 9 de la mañana. Estaremos acompañándoles Nelson Encarnación, Manuel Jiménez y Gregory Caimares. Buenos días, Manuel, Nelson. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Oye, a mí no me cuente, que no soy gallina. Oigan eso, yo sí tenía tiempo. Y eso, ¿Tú te acuerdas? y todavía eso. Gallina Yo o pensé res. que ya eso. Gallina o reses. Sí. Oigan eso, y Son las hace que se tiempo, cuentan. mira. Buenos días, amigos televidentes. Buenos Muy días, bien. Nelson. Buenos días, Gregory. Bueno, aquí estamos. Ya estamos a jueves 23 de abril. Es decir, que uno a veces entiende que un mes va más rápido que otro, Pero pero no, no. no, el tiempo corre el tiempo que debe correr. Es decir, pero yo estoy convencido que las ocupaciones diarias es lo que realmente le da la sensación a uno, la Exactamente. percepción de que el tiempo está corriendo rápido, ¿no? O que va más lento. Es que usted no tiene tiempo Sí. para cosas realmente que son buenas. Para llenar la agenda usted no tiene Sí, tiempo. para llenar la agenda, pero resulta que el día se va y a usted se le quedan 2 o 3 puntos de la agenda, entonces el tiempo va rápido para usted. Así mismo Sobre es. todo si son diligencias relativamente distantes. Por el tránsito. Ahí Sobre todo en una ciudad tan congestionada solo como se pueden esta. hacer 2 diligencias, Sí. nada más. Increíble. Pero vamos a ver qué nos dice el jueves el Instituto Dominicano de Meteorología en su boletín de las 6 de la mañana, porque esta ha sido una semana bastante intensa en términos de lluvias, no propiamente en lo que es el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, que ha estado un día en pronóstico, otro día no está en pronóstico, pero gran parte del territorio nacional ha estado marcado por el Centro de Operaciones de Emergencia entre verde y amarillo, lo que implica que ha estado lloviendo en gran parte del país con vaguadas que van y vienen. Se va una y inmediatamente llega la otra. Pero dice el INDOME que este jueves permanece el sistema frontal y la vaguada que lo acompaña dominando las condiciones del tiempo. Por consiguiente, seguirán ocurriendo lluvias moderadas a fuertes durante las horas matutinas sobre localidades de Montecristi, Puerto Plata, Espaillá, María Trinidad Sánchez y Samaná. Para la tarde, esta actividad de precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Elías Piña, Monte Plata, Atomayor, entre otras provincias. En horas de la noche volverán las lluvias hacia sectores del litoral atlántico y en Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Dice el INDOME que en la costa atlántica se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde la bahía de Monsanillo en Montecristi hasta Cabo Engaño en la Altagracia, debido a vientos y olas anormales. El Centro Nacional de Pronóstico del INDOME, debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 72 horas, mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico sobre 17 provincias en todo el territorio nacional. Entre esas provincias está San Cristóbal, Samaná, Elías Piña, Valverde, Duarte, San Juan, Santiago Rodríguez, el Gran Santo Domingo, Montecristi, Puerto Plata, Espaillá, Hermanas Mirabal y San José de Ocoa, entre otras. Eso es lo que está pronosticando para el día de hoy el INDOMET. Ven que hay una distribución geográficamente bastante abarcadora del territorio nacional. Ahí hay provincias del sur, hay provincias del norte, hay provincias del este en estado de alerta por lluvias debido a esta vaguada. Y ese ha sido el fenómeno que se ha mantenido durante prácticamente todo el año, desde el inicio del año. Hemos tenido, al igual que el año 2025, un régimen de lluvia bastante frecuente. Eso es bueno por un lado, es malo porque las últimas lluvias que tuvimos, sobre todo en la costa atlántica, causaron daños considerables. Ya de eso hemos hablado aquí, pero ese es el ambiente que al parecer está primando a consecuencia del cambio climático.
Señores, yo una vez me Y, tuve y mucha tenemos un mes ya en eso. sí, yo una vez tuve mucha Permanentes curiosidad alertas. por decir, bueno, Cabo Engaño, Cabo Engaño. Cabo Engaño. Y una vez el camino estaba bastante empedregado, bastante malo. Detrás del aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto internacional de Punta Cana, hay una carretera. Y esa carretera, cuando usted llega, bueno, ya hay un elevado, antes había un semáforo, pero ahí hay un elevado. Esa carretera usted la toma hasta la costa y lo lleva precisamente a Cabo Engaño, donde hay Una estación de... bueno, yo veo como un pequeño faro, no sé si eso es una pequeña estación, Sí, una de, estación de de- meteorología. sí. Y entonces llegué hasta ahí y dije yo, Cabo Engaño. Es la, Me ul- tomo una foto es la- para estar en Cabo Engaño. es la parte más oriental de la isla de Santo Domingo. Sí. Ese ya, ya tú de ahí te vas nadando a Puerto Rico. Sí, lo que conecta, porque cuando te dicen Cabo Beata, que está aquí en Pedernales, Es la parte más, el- más el- sureña, más, sí, más el extrema aviso- del sur. el aviso llega de Cabo Engaño, de Hasta- Cabo Beata hasta Cabo Engaño. Usted sabe que toda la costa sur está cubierta. Y cuando llega hacia Cabo, Cabrón. Cabrón. ¿cómo Cabo? No, Cabo no, no. Cabrón. No, no, Bueno, Cabo por ahí. Engaño, Cabo Pero no, Engaño. no diga esa palabra en el aire. Ah, pues hay que quitarle el nombre al señor Cabo. Sí. Así es que él se llama. Cabo Oh, Cabrón, coño. ese en la costa atlántica. Mira, hay en un discurso del doctor Balaguer a propósito de palabras así medio raras que tienen. El idioma cervantino. Un discurso, no de aquí, de lugares del país. Un discurso ante la Asamblea Nacional. El doctor Balaguer, un hombre tan meticuloso y tan cuidadoso en el idioma. Cuando está leyendo, no, estaba diciendo su discurso, hablaba de una acción de gobierno en la loma Nalga de Maco. Oh. Y el doctor Balaguer, tú dijo casi callado, pero no dijo Nalga de Maco, porque ese medio se sotorreó. Dijo Nalga Maco. Ahí rápidamente se salió de ahí. Y se notó cuando él medio se sonreía, diciendo, dije una mala palabra en el aire. De las cosas de él. Sí. Sí, pero él Ahí. se cuadraba feo, pero la bateaba lejos. Sí, pero eso, Mire. con el idioma era... Cuidadoso, muy Antes, cuidadoso. antes de entrar en materia, igualmente una anécdota de Balaguer que no se puede decir en el aire, pero en una ocasión estaba inaugurando un barrio en las afueras de Santiago de los Caballeros. Y en ese entonces era gobernadora de Santiago, Rosita Fadul. Ah, sí. Y entonces inaugura el barrio y le dice una persona que va que cuando va a intervenir un sector vecino, un barrio vecino. Y entonces Balaguer le pregunta, ¿y cómo se llama ese sector? El hombre que está hablando por esa misma condición de Balaguer no quería decirle cómo se llama, porque es un nombre muy vulgar. Y entonces Rosita Fadul, que está al lado, Balaguer vuelve y le pregunta al hombre, el hombre se muestra renuente, se muestra un poco avergonzado. Doctor, y se llama Dice, así. no, ¿no? él qué sé yo qué vaina. Y Rosita Fadul entonces le dice, doctor, es que él tiene vergüenza de decirle, eso se llama el rebalón de aquello. y Balaguer, Ya tú sabes. y Balaguer, ya tú sabes. Murió de la risa el viejo. Sí. Bueno, señores. Ayer, antes quiero mencionar, hubo un helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana que tuvo un percance en las cercanías de la base aérea. Hay un comunicado, que lo tenemos, que emitió inmediatamente el Ministerio de Defensa, donde indica el detalle de lo que sucedió en horas de la tarde del día de ayer. Ocurrió un accidente mientras se realizaba un vuelo de entrenamiento en las inmediaciones de la base aérea de San Isidro. El comunicado expresa que no hay daños mayores, se está en un proceso de investigación a ver cuál fue el motivo de que pudiera haber ocurrido este percance y no hay víctimas humanas en este. Entonces no fue un accidente, fue un incidente. Sí. Sí, Y pero hay el que reconocer incidente que es raro que hizo ocurra un accidente de que esos se, helicópteros. Sí, que sí. se precipitara el helicóptero, que se cayera. En lenguaje llano, el helicóptero se cayó.
Sí, se señor, cayó. sí, sí, sí. Bueno, se cayó, pero no hubo, o sea, no fue aparatoso. ¿Pero fue Porque era llegando o no, estaban fue haciendo aterrizar? entrenamientos Ah, bueno. que se O fue suben saliendo rápido, que se apegan los entrenamientos tradicionales que uno normal. ve que se realizan. No hay víctimas, eso es lo importante. Y sería interesante también como la Fuerza Aérea Dominicana no es tan novedosa en lo novedoso que puede ser un equipo. En su equipamiento. Sí, Un entonces, helicóptero viejo. ojo, si esto fue un aviso, hay que tomar medidas. Son helicópteros viejos, pero Normalmente lo se mantienen. someten a mantenimiento. Sí, Sí. tienen Hay un programa de mantenimiento que eso se garantiza ellos, sí, sí, siempre, eso garantiza. sí. Son, Ellos son tienen viejos el armazón y todo, pero los motores y eso son. Sí, la turbina, eso Sí, siempre sí, se están mantiene en permanentemente. mantenimiento, sí. Por eso te digo que es raro que algún helicóptero de la Fuerza Aérea se accidente. Yo utilizaba mucho los viajes en helicóptero cuando cubría Palacio, porque normalmente si el presidente de la República iba a un sector, había un helicóptero disponible para la prensa. Eso se mantuvo siempre, incluso en los gobiernos del presidente Fernández, siempre había ese helicóptero dispuesto y yo no recuerdo pequeños inconvenientes, pero nunca hubo realmente una situación de emergencia durante esos recorridos. Es decir, que Es importante que no hubo ni siquiera rasguñado, o sea que quienes ocupaban ese aparato están ilesos, gracias a Dios. miren, señores, rápidamente, no hay avance, no hay una situación cambiante en lo que comentábamos ayer en relación al conflicto del Medio Oriente. Ambos actores, me refiero a Irán y Estados Unidos, mantienen virtualmente la misma posición que de una u otra manera está entorpeciendo que se celebre un segundo diálogo directo entre representantes de estos dos países. ¿A qué me refiero? Me refiero al bloqueo en torno al estrecho de Hormuz. En el día de ayer hubo tensión, en el día de antes de ayer hubo tensión por la decisión de Irán de atacar 3 buques que cruzaban el estrecho, 2 de ellos intervenidos y arrestados. Hay que hablar la palabra arrestado por la Guardia Revolucionaria de Irán, que lo condujo hasta puertos iraníes. En el caso de Estados Unidos, ya lo comentaba, un buque cisterna fue igualmente intervenido por la Armada de los Estados Unidos. Todo esto ha complicado el inicio de las negociaciones porque mientras Estados Unidos exige a Irán aperturar el estrecho de Hormuz, Irán le exige a Estados Unidos que cese el bloqueo que mantiene sobre la salida del estrecho y los puertos iraníes. Y esto ha complicado que se vaya a iniciar una segunda ronda de negociaciones, aunque ya ustedes conocen que el presidente Donald Trump ha dispuesto la prolongación indefinida del cese al fuego hasta que Irán presente una propuesta. En pocas palabras, esta decisión del presidente Trump lo que da señales es de que Estados Unidos no le interesa volver al conflicto, de que de alguna manera se siente presionado, no propiamente en el campo militar, sino en el campo de la presión que está generando en la economía mundial este conflicto, particularmente con el aumento de los precios del petróleo. Por ejemplo, en el día de ayer, a consecuencia de esos operativos que hizo tanto la Guardia Revolucionaria como Estados Unidos, el precio del petróleo tipo Brent, que es el referente mundial, aumentó un 1%, es decir, que aumentó a $103 en el día de ayer. Eso es lo que se está informando. $103 es un precio bastante alto para países no productores de petróleo y que de alguna manera presiona el precio del tipo Brent, que es del tipo West Texas, que es el que compramos en República Dominicana, con el agravante, ya lo he planteado aquí, de que República Dominicana, además de importar petróleo crudo, debido a la incapacidad de la refinería dominicana de petróleo de procesar todo el crudo que se demanda en el territorio nacional, importa productos terminados, básicamente gasolina premium y gasoil óptimo. Todo eso son productos terminados que en la mayoría de los casos tienen un precio más alto en el mercado que el barril de petróleo. Entonces, la otra parte de esto es que ayer, precisamente, Panamá
se quejó de que un buque de matrícula panameña fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Se trata del primer buque, me parece, de esta región que sufre una consecuencia de esa naturaleza. No ofreció mayores detalles, pero Panamá está protestando de manera muy enérgica frente al gobierno iraní por esta intervención de su buque armado. Dice que... Se entiende que en el área de Hormuz debe haber sido. En el área de Hormuz. Estados Unidos, por su parte, negó ayer que buques comerciales hayan burlado el estrecho el cerco que ha impuesto su armada a la salida del estrecho de Hormuz. Dice que hasta ahora, dice Estados Unidos, ha impedido el paso de 29 navíos. Es decir, que las consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz son realmente críticas, porque los barcos que por alguna razón Irán permite que cruce, entonces resulta que Estados Unidos a la salida del estrecho lo bloquea y no puede continuar su ruta. Hasta ahora, dice Estados Unidos, ha impedido que 29 navíos, 29 barcos crucen por ese estrecho. Entonces, según medios, Estados Unidos informó a Israel de que Irán tendría hasta 5 días para negociar. Es una información que no se conoce. Normalmente este tipo de información la ofrece el propio presidente Donald Trump a través de su red social, con ese estilo muy característico. Dice, le doy 5 días para negociar. Pero en esta ocasión, fuentes periodísticas están informando de que Estados Unidos habría informado a Israel de que Irán tiene un plazo de 5 días para negociar, cuando el presidente Trump lo que ha dicho es que ese plazo es realmente no tiene fecha límite, es decir, es algo que se podría extender. Entonces dice por otra parte Irán de que volverá a negociar Estados Unidos cuando las condiciones así lo determinen. ¿Cuáles condiciones? Bueno, las condiciones de que Estados Unidos retire el bloqueo sobre el estrecho y el mar, el estrecho y los puertos iraníes. Ayer la situación en el sur del Líbano se complicó a pesar del cese al fuego de 10 días que habían decretado las partes. Se complicó porque se está denunciando que Israel está destruyendo viviendas, poblados en números significativos de viviendas, lo está destruyendo, y el gobierno del Líbano expresó su preocupación porque se pregunta dónde van a establecerse las familias que han sido desplazadas a consecuencia del conflicto entre Israel y Hezbollah. Se han ido a otra parte del Líbano, pero esas son sus viviendas, y Israel ha procedido a demolerla con la intención de despoblar esa zona para de alguna manera neutralizar a Hezbollah, porque dice que Hezbollah utiliza esas viviendas como guaridas para atacar a su ejército, al ejército israelí. Entonces eso se complica porque esa acción de Israel se produce apenas horas antes de que en Washington están pautadas negociaciones, las segundas negociaciones entre representantes de Israel y representantes del Líbano, para continuar las conversaciones con mira a ver si se puede lograr la pacificación de esa región, amén del alto al fuego muy crítico, muy violado, que está en curso actualmente. Eso, bueno, ya dije que Irán ha dicho que se volverá a sentar con Estados Unidos cuando así lo determinen las circunstancias. Un hecho que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene una implicación directa con la situación en Irán es que el secretario de Marina de los Estados Unidos fue destituido o obligado a renunciar, dicen los medios, por un largo enfrentamiento muy tensado que ha mantenido con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Entonces, en el día de ayer, el Pentágono anunció oficialmente que el secretario de la Marina, él se llama apellido Phelan, va a dejar, John Phelan va a dejar su cargo.
solamente hizo el anunció que lo va a reemplazar el subsecretario, se llama Hugh Cao, es un veterano de combate con 25 años de experiencia. Dice que fracasó en su intento por llegar al Senado Federal y a la Cámara de Representantes por Virginia. Pero CNN ha publicado, citando fuentes, las razones del conflicto entre Hetze y John Phelan, el secretario de la Marina de los Estados Unidos. Dice CNN que Peter Hetze y Phelan han tenido un largo enfrentamiento por dos motivos. Él alega que Phelan no ha avanzado en lo que se llama la modernización de la Marina de los Estados Unidos, que incluye la provisión de nuevos equipos bélicos. ¿Y le han soltado los cuartos? Sí, eso es lo que dice CNN, que alega Phelan. Otra cosa es que, que alega Hetze. Otra cosa es que Hetze estaría celoso porque Phelan tenía una relación directa con el presidente Trump y muchas veces se comunicaba directamente con el presidente Trump sin utilizar el canal del Departamento de Defensa, del Departamento de Guerra, que es que dirige Hetze. Y entonces esa personalidad de Hetze realmente parece que está causando muchos problemas en el Pentágono. Ya ustedes conocen que fue destituido el jefe del ejército de Estados Unidos precisamente por discrepancia con Peter Hetze. Se habla de decenas de generales. Se está hablando de entre 10, 12. Al principio se hablaba de 10 generales que igualmente han sido separados de la fila de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde que llegó el presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, se dice que Hetze pudo convencer al presidente Trump de que la Marina no había avanzado en términos de equipamiento y en términos de modernización. Y que al convencer al presidente Trump, comunicó a Phelan que él estaba destituido. Phelan no lo creía, así lo narra CNN, no lo creía y consultó sus fuentes en la Casa Blanca, y cuando consultó esas fuentes en la Casa Blanca le dijeron que efectivamente el presidente Trump había autorizado su destitución. Dicen que él todavía se sentía incrédulo porque él tiene una relación muy directa con Trump y que trató de establecer contacto directo con el presidente Trump, pero llegó a personas cercanas al presidente Trump que le ratificaron la información de que él sencillamente había sido separado de su puesto en la Marina. Y ya el presidente Trump no le cogió más teléfono. Exactamente. Parece como si fuera aquí. Cosa muy ese habitual relato en cualquier parte del mundo. Miren, señores, y esto ocurre en momentos que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y en torno a los puertos iraníes. Es decir, el conflicto con Irán ha causado esa erosión Las dentro de las Fuerzas Armadas. no han sido en Irán, sino Sí, en Estados Unidos. dentro de la fuerza, ¿y a qué nivel? ¿Y a qué nivel? Es decir, dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que no da buenas señales de lo que está ocurriendo en el gobierno de Donald Trump. Yo no recuerdo que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, menos aún en el marco de un conflicto con un tercer país, haya atravesado situaciones similares a las que estamos hablando. Hablar de 10 generales. Es que han sido politizadas las Fuerzas Armadas. Sí, hablar de 10 generales separados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no es cualquier cosa. Ahí, para usted alcanzar el rango de general, tiene que ser profesional, Tiene que ganárselo. cúmulo de experiencia, y no de experiencia en escritorio, experiencia en combate. Entonces, ya ahí, vuelvo y repito, la situación a mí me parece preocupante, porque también a nivel civil, ustedes han visto que igualmente se han producido renuncias, se han producido cancelaciones, cosa que no es muy usual en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, eso dice bastante de la situación de tirantez que hay allí, de conflicto a nivel de la estructura civil y la estructura militar, porque el tema está en que muchos militares no estuvieron ni están de acuerdo con el conflicto en Irán. ¿Qué ocurre? Que los guardias en toda parte del mundo son
obedientes al poder civil legalmente constituido y a veces ilegalmente constituido, porque también obedecen a un presidente que aunque sea un dictador. Entonces, ese conflicto No, de... incidental su comentario, pero ahí está el ejemplo cercano de Venezuela. Exactamente, los presidentes, el jefe de Estado se sobrepone por un asunto natural al estamento militar. Pero parece que así como dice la información, la personalidad de Heckscher es una personalidad muy, muy conflictiva. Él quiere imponer a través de su jerarquía como secretario de Crímenes de Guerra, él quiere imponer una autoridad que no se ganó siendo miembro de la fuerza de las milicias del estado de Washington. Él llegó a sargento de la Guardia Nacional de Washington y lo votaron por malo, porque es un inútil. Qué cosa. Entonces, no, pero ahí está la ¿Y si ese información. hombre te oye? Yo no me estoy inventando nada, eso está ahí. Debe tener su hoja de servicio. Ahora llama la atención de sargento a ministro de guerra. No, porque después ya él tuvo un desempeño como comentarista, como periodista, y que también tuvo ciertas dificultades por la Sí, que bebida. hay que señalar que le debe el puesto al presidente Trump, porque el Congreso no estaba muy en ánimo. No estaba en de ánimo autorizar su por designación. el historial Por de su esta persona. por su pasado, no pasado, sino Esa- pasado reciente Esa designación básicamente es por su relación con el Es presidente. una relación con el personal. presidente Trump. Lo Básicamente. que, lo Sí, una que relación. así lo indica todo el que está en el gobierno de Trump, es por su relación con él. Contrario No a es otro. porque tenga mérito para el puesto. Contrario a otro. Otro tiene, pero él es su relación con Trump. Contrario a otro presidente, voy a decir rápidamente, voy a hacer una anécdota, sino está en su memoria, la memoria de Donald Reagan. Reagan, no como Ronald Reagan, que fue, sino Donald Reagan, que fue presidente El tesoro. fue presidente de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y el CEO de Merrill Lynch. Y él cuenta que cuando eligen al presidente Ronald Reagan en el 80, un día está en su casa y como a las 2 de la mañana suena el teléfono bueno, se alarman porque esa hora. Bueno, finalmente coge el teléfono y al otro lado le dice, ¿qué dice el secretario de Tesoro? Y le dice, yo, secretario del Tesoro, pues, usted está equivocado. No. Te habla Ronald Reagan. Oh, el presidente electo. En su vida había hablado con Ronald Reagan. Ahí primó el mérito El profesional mérito del individuo que era, sí. que después lo nombró secretario del Tesoro, después lo nombró como jefe de gabinete, y ahí hizo una buena relación con el presidente Ronald Reagan, que a veces cuando se tomaba alguna medida y el secretario del Tesoro no estaba de acuerdo, se ponía medio chivo con el presidente y discutían. Y cuenta él que el presidente Reagan le decía, pero qué primo me gasto, no eran primos ni nada, porque ni siquiera se escriben igual los apellidos. Entonces, ahí priman los méritos. En el caso del presidente Donald Trump, priman, como tú señalabas, Manuel, la relación personal. Y tenemos una relación, un caso específico que nos tocó directamente. La señora Robin Bessent, que fue embajadora de los Estados Unidos en el pasado periodo del presidente Trump, era una persona que no tenía esos galones para ser embajadora, pero era la corredora de seguros del presidente Trump. Una relación personal. Y el señor Bessent, el marido de ella, era muy amigo, porque son de la Florida, muy amigo del presidente
Trump, lo que significa que eso le da mucho más veracidad y le da mucho más aval al criterio de que priman las relaciones personales por encima de las políticas y de los méritos, de la meritocracia, como se suele decir. Entonces, Que a propósito, mientras hablabas, busqué si está vivo, me dio la curiosidad porque nunca más lo escuché. En Virginia, 2003, murió a la edad de 84 años. En Virginia. Donald Reagan. Donald Sí, Reagan. sí. Que Sí, como sí. bien dices, el apellido parecido, pero no tiene A. Se escribe Reagan. Y no se pronuncian igual tampoco. No, claro Él, que él no. es Reagan Sí. y el presidente es Reagan. Reagan. Entonces, la próxima baja del conflicto en los Estados Unidos e Irán, ¿tú sabes quién es? Precisamente El propio Herzog. Pete el Hegseth. propio, Bueno, ya algunos medios en los Estados Unidos han estado adelantando El de propio que él podría Herzog. ser destituido. Sí. En dominicano diríamos que ese señor es medio acelerado. sí, es desinquieto. Sí, quieto. Hacemos pausa, nos la pide el director. Luego continuaremos con muchísimos más temas de interés acá en la mañana por Teleimpacto.